nuestro Señor Jesucristo. Las llaves del reino de los cielos. A Pedro. Pero, para que el hombre entre al reino de los cielos, ¿acaso se dirá que Pedro dice, crees en Jesús, y luego, entras al reino de los cielos, y realmente basta con eso? No, el Señor tuvo que pagar un rescate sumamente costoso. Este rescate sumamente costoso es mayor que la suma de todo en el universo. Aún mayor. Este rescate sumamente costoso es mayor que la suma de todas las vidas humanas. Aún mayor. Este costoso rescate es que el Señor entregara su vida, derramara su sangre y entregara su vida. Entonces, después de que el Señor sacrificara su vida, ofreció su vida a Dios. Ofreció su sangre al Padre Celestial. Así, cuando el Señor ofreció su propia vida a su Padre, es decir, a nuestro Padre Celestial estuvo muy dispuesto a que todos, los que estén dispuestos a aceptar al Señor Jesús, puedan entrar al reino de los cielos, porque el Señor ya había dado el reino de los cielos al Señor. El Padre Celestial ya le dio el reino de los cielos al Señor, para que todos, los que acepten la salvación del Señor, puedan entrar al reino de los cielos, porque el Padre Celestial ya, del Señor Jesús, recibió el sumamente costoso rescate. Leamos esto. En aquel tiempo, Pedro reconoció que Jesús era el Señor. El Señor dijo que daría el reino de los cielos, dar las llaves al Señor, a Pedro, y luego, lo que Pedro atara, quedaría atado en los cielos. Lo que Pedro desatara, quedaría desatado en los cielos. En ese momento, el Señor volvió a decir esto, diciendo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, escribas y sacerdotes principales, y ser muerto, pero resucitará al tercer día. Esta fue la primera vez que el Señor Jesucristo profetizó su propia muerte. ¿Cómo es que el Señor, en este momento, profetizó diciendo que sería muerto y resucitaría al tercer día? En ese momento, los discípulos tampoco sabían qué significaba. Los discípulos no sabían que el Señor vino al mundo, precisamente para ser crucificado por la humanidad, para expiar los pecados de los hombres. En aquel tiempo, los discípulos no lo entendían, porque el Señor tampoco se lo había dicho claramente. Pero el Señor les enseñaría continuamente, haciendo que gradualmente, en diferentes momentos oportunos, lo comprendieran por completo. Esta es la maravillosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, Pedro comenzó a reconvenir al Señor, diciendo, Señor, que Dios tenga misericordia de ti. De ninguna manera. Esto, de ninguna manera, te sucederá, queriendo decir, esto de que seas muerto, no te sucederá. Pedro amaba mucho al Señor, ciertamente le amaba, pero Pedro, sin saber que el Señor vendría al mundo, y que debía ser muerto, para que el hombre pudiera entrar al reino de los cielos. Entonces, el Señor reprendió a Pedro diciendo, Satanás, ponte detrás de mí, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, Pedro fue reprendido por el Señor, porque Pedro no sabía las cosas de Dios. Dios quería que el hombre tuviera la oportunidad de volver al reino de los cielos. El Padre Celestial Jehová, para que el hombre pudiera ser perdonado de sus pecados. Dios tiene una razón para perdonar los pecados del hombre, y no demandar más nuestros pecados. Entonces, Dios hizo que su Hijo diera su vida, para que podamos entrar al reino de los cielos. Es decir, el Señor Jesús debía entregar su vida, para que nuestros pecados fueran perdonados. Con el perdón de los pecados, el Padre Celestial tiene una razón para dejarnos volver al reino de los cielos, y para ser perdonados de los pecados, hay que aceptar a Jesús. Aquellos que no aceptan a Jesús, entonces, definitivamente no pueden entrar al reino de los cielos, porque ayer, el Señor le habló al hermano Heber 2 veces. La primera vez dijo que 2 personas fueron desechadas. De uno de ellos, el hermano Heber recuerda el nombre, pero del otro no se acuerda, y se dijo claramente que fueron desechados. Se descubrió que no aceptaban al Señor, y luego, la segunda vez, otra vez el Espíritu del Señor volvió a decir que sí, no caminan de acuerdo con la voluntad del Señor. Entonces, las vidas de muchas personas que han nacido de nuevo morirán a mitad del camino. Es decir, según la voluntad del Señor, el Señor nos da tan gran misericordia. La voluntad del Señor es edificar a Israel, edificar juntos. Si no están dispuestos y siguen haciendo las cosas a su manera, sin estar dispuestos, entonces sin duda, la vida espiritual morirá a mitad del camino. Entonces, la vida espiritual muere a mitad del camino. Entonces su cuerpo, por supuesto, sigue vivo, pero ya no tiene vida espiritual. La vida del hombre espiritual ha muerto. Entonces esta persona es llamada muerta. Los muertos serán juzgados. El juicio significa ser arrojado al lago de fuego y azufre. Los muertos se refieren a
aquellos cuya vida espiritual ha muerto. A esto se le llama muerto. En el libro de Apocalipsis hay 2 libros. El Padre Celestial Jehová está sentado en el trono de gloria, y entonces hay 2 libros, uno de los cuales ya ha sido abierto, y el otro se llama el libro de la vida. Este libro, abierto, es el que registra los pecados cometidos por los muertos. Registra que esta persona ya no cree. Él no cree en el Señor. Los que no aceptan al Señor son llamados muertos. Bien, los pecados que cometió, los pecados que ha hecho, están registrados en el rollo. Este libro se ha abierto. Entonces, cada persona será, según este libro, lo que está registrado, juzgada. Este libro registra a las personas, los pecados que cometieron. Pero, ¿qué tipo de personas registra? ¿Que cometieron pecados? Los llamados muertos. Las personas llamadas muertas. Los pecados que cometieron. Toda clase de pecados. Todos los pecados que ofenden a Dios. Están todos registrados en este volumen. Pero si creen en el Señor, este volumen ya no registrará los pecados que cometió. Si cree en el Señor, los pecados que cometió, este contenido del registro será destruido, clavado en la cruz, destruido, quemado en el fuego, y ya no se tomará en cuenta. Porque él ya no es un muerto, sino un vivo. Aquellos que no creen se convertirán en muertos. Por eso la Biblia dice muchas veces que los muertos serán juzgados. Los muertos aquí son los que no creen. Y el Señor le dijo ayer a Heber, sí, no según la voluntad del Señor, caminan las personas, entonces, su vida espiritual morirá prematuramente. Esto significa que ya tenemos la vida espiritual, pero, si no estamos dispuestos a obedecer la voluntad del Señor, y seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, de esta manera, el Señor dejará que muera prematuramente. La vida espiritual, la vida y la muerte están destinadas. El Señor desea que nuestra vida espiritual crezca bien, crezca en abundancia. También está determinado por el Señor. Entonces, ¿a qué tipo de personas quiere el Señor que su nueva vida crezca bien? A los que obedecen su voluntad para edificar el reino de Israel. Todos sabemos que cada árbol tiene. Algunos crecen muy frondosos, y otros árboles crecen muy secos, e incluso mueren. Esto nos habla de que la vida de algunas personas crece muy bien, y la vida de otras no crece bien. Aquellos que crecen muy bien, incluso son edificados como reinas, y los que no crecen bien, posiblemente al final, se secarán a mitad de camino. Esto es para hacernos entender que debemos seguir la voluntad del Señor. Este es el Señor Jesús, quien nos permite entrar al reino de los cielos. Es decir, que el hombre crea en Él y obedezca su voluntad. Él está sentado a la diestra del trono de Dios, sentado en el trono de la gloria, haciendo constantemente que nuestra vida crezca continuamente. Cuanto crece nuestra vida, es algo que el Señor Cristo, en el trono del reino celestial, a la diestra del trono del Padre Jehová, determina. Él dice, oh, esta persona me ama tanto, y también ama tanto a mi Hijo, y también tanto ama a mi Padre Celestial. Entonces haré que su vida crezca aún mejor. El Señor mira y ve, ay, aunque esta persona cree en mí, y también ha recibido el Espíritu Santo, y también tiene algo de vida, pero no está dispuesto a seguir de cerca. Todavía hay muchas espinas y malezas en su corazón. Todavía ama este mundo. En su corazón todavía hay todo tipo de renuencias. Entonces bien, él es como la semilla sembrada entre espinas. Entonces su vida desaparece, porque ni siquiera me ama. No tiene un corazón completo para amar mi corazón. Él también ama muchas otras cosas. Por lo tanto, para una persona así, su vida espiritual, dice el Señor, muere prematuramente a mitad de camino. Entonces entendemos que nuestra vida está contenida en el Señor, escondida en el Señor Cristo. Hacia nuestro Señor debemos ser obedientes y temerosos, y amar con nuestra vida. Entonces el Señor es misericordioso. Él ciertamente tendrá misericordia de nosotros. Él nos ama. Él ciertamente tendrá misericordia de nosotros. ¿A quién ama Él? A los obedientes. Como ayer, cuando el hermano Heber llegó a la villa y se reunió con los hermanos y hermanas, descubrió que los hermanos y hermanas, sus vidas, muchos de ellos habían crecido bastante. Se vio que todos ellos, básicamente todos habían crecido. Un grupo de hermanos y hermanas. ¡Guau! Sus vidas comenzaron a crecer. Y un grupo de hermanas. ¿Cómo es que hermanas tan comunes crecieron tan bien en sus vidas? Porque tienen una cualidad. No apartarse hasta la muerte. Seguir de cerca. Es decir, sin importar cómo el Padre Celestial los moldee, están dispuestos, sin importar cómo los hermanos y hermanas los moldeen, están dispuestos, solo para obtener el crecimiento de la vida otorgado por el Señor Cristo. Entonces, así serán bienaventurados. El Señor dice, conforme a la voluntad del Señor, la vida podrá permanecer eternamente. Nuestra vida espiritual es gracias a que el Señor nos hace recibir cuán grande bendición y cuánto crece la vida. Todo es determinado por el Señor. Debemos temer al Señor y seguirle de cerca. ¿Por qué? ¿Es porque Él lo determina?
¿Por qué dices que nuestra vida, la vida espiritual, está determinada por el Señor? Dejar al Señor. Sí. Dejamos al Señor. Si abandonamos un poco al Señor, o un poco, nos alejamos un momento de Él, ¿estaría bien hacer esto? No se puede. Porque la vida eterna, Dios, el Padre se la dio al Señor. El Padre Jehová dio la vida eterna a su Hijo. Su Hijo le da la vida al Padre. Y el Padre, al obtener al Hijo, obtiene todas las cosas. Él obtiene al Hijo, y todas las cosas están en el Hijo. Entonces, el Hijo obedece al Padre, y el Padre pone la vida eterna en el Señor. Entonces, a quien el Señor quiera concederle, y hasta qué punto crezca su vida. Todo esto por completo lo determina el Señor. Él ya tiene el control sobre la muerte y el Hades. De esta manera, entendemos que debemos amar profundamente al Señor. Compartamos un hermoso testimonio. Este testimonio es para que nuestros hermanos y hermanas comprendan que, ahora el Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre están todos dentro del hermano Heber. Hace no mucho, la hermana Aura también vino aquí. Entonces, el mismo día, el Padre hizo que la hermana Zawan soñara con gatitos, y también hizo que el hermano Heber hablara sobre el asunto de la hermana Zawan. Al principio, fue Heber. Heber dijo esto en el Espíritu Santo. ¿Y la hermana Zawan? ¿Y la hermana Zawan? La oración debería ser más para orar por los salvos. Pero la hermana Zawan mostró afecto por los gatitos. Entonces, fue reprendida por el Señor, diciendo, ¿cómo puedes orar por los gatitos? Deberías estar orando por las personas salvas. Entonces, el Espíritu del Señor la reprendió. Y entonces, el Padre mismo hizo que la hermana Zawan soñara. Soñó que más de 10 hermanos y hermanas tenían diferentes tipos de gatitos propios. Todos los criaban. Y entonces, nadie estaba feliz. Así que, todos dejaron de criarlos. Entonces, al final, la hermana Zawan dijo 5 frases repetidas. Una frase, repetida 5 veces, diciendo, hermano Heber, te amo. Hermano Heber, te amo. Y continuó, repitiéndolo así, diciéndolo. Se despertó mientras lo decía. Esto se refiere a que el Señor ya habita en el hermano Heber. El Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre Celestial, está todo dentro del hermano Heber. Es decir, el Señor dijo, de acuerdo con la voluntad del Padre Celestial, de acuerdo con la voluntad del Señor Jesucristo, caminar en la vida espiritual, para no perecer a mitad del camino. Lo que significa que, según la voluntad del Señor, es obedecer al hermano Heber, para construir juntos Israel. En el futuro, cuando el Señor esté en el trono, el Hijo del Padre Celestial, el Padre del hermano Heber, esté sentado en el trono de gloria, será de acuerdo con esta persona. Vino a construir conmigo el reino de mi Hijo. Aquella persona también. Yo haré que sea establecido en honra. Y al amar tanto al Hijo, significa que me ama a mí. Porque el Señor también le dijo una vez a la hermana Ruth, si extrañan al Padre Celestial y al Señor, entonces visiten al hermano Heber. Porque al ver al hermano Heber, ven al Padre Celestial. Y también ven al Señor. ¿Cómo es eso posible? Su apariencia es claramente la apariencia del hermano Heber. ¿Cómo es que al ver al hermano Heber, se ve al Padre Celestial y al Señor? Es el Espíritu del Padre Celestial y del Señor, que está dentro del hermano Heber. Por lo tanto, escuchar la voz del hermano Heber y ver al hermano Heber es como si vieran al Padre Celestial. Y así, también es como si vieran al Señor. Y así, aquellos que vienen a construir juntos serán bienaventurados. Entonces, más tarde nos dimos cuenta de que resulta que todo el corazón debe caminar junto. Y así, serán edificados en nobleza. Esto es lo que el Señor Jesús dijo. El reino de los cielos se obtiene al creer en el Señor. Pero, el Señor tuvo que dar su vida. Más tarde, el hermano Heber también dio su vida, para que la gente pueda entrar abundantemente al reino de los cielos y ganar 1/3 de la humanidad. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.